Iglesia, hoy quiero hablarles acerca de el arte de servir. Yo creo que a través de esta actividad que hemos tenido, el Espíritu Santo ha hablado mucho a mi corazón, ha confrontado también muchas áreas de mi vida. Y durante este tiempo que sabía yo que me tocaba predicar, estaba pidiéndole a Dios que Él pusiera en mi corazón qué es lo que quería compartir para su iglesia, qué es lo que Él quiere hablar a su pueblo. Y esto fue lo que el Espíritu Santo habló a mi vida primeramente y me gustaría compartir con ustedes, el arte de servir. Creo que el mayor mensaje que Jesús trajo a la humanidad, o el mayor mensaje que Jesús nos dio, fue haber sido el ejemplo de cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. De poder cumplir o haber cumplido el propósito al cual Dios mandó a su Hijo aquí al mundo. Y en Mateo 20:28, Jesús nos habla, y usted va a poder ver ahí en la pantalla, Jesús nos habla acerca de cuál fue ese propósito. Dice en Mateo 20:28, yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Cuando yo leo este versículo, cuando yo leo este pasaje, me doy cuenta que el deleite de Jesús en sus palabras, el deleitarse, fue el hacer la voluntad del Padre. Fue el cumplir el propósito por el cual Él estuvo aquí en esta tierra. El mayor deleite de Jesús fue haber venido a servir a la humanidad. Hacer haber dado su vida por la humanidad. Cuando quiero descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuando quiero saber con exactitud cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es ahí donde yo tengo que mirar a Jesús. Yo tengo que ver a Jesús. Yo tengo que ver qué es el ejemplo que Jesús me ha dado, qué es el ejemplo que Jesús me ha hecho, qué es aquellas características especiales que Jesús ha hecho para yo poder mirar esas características también. Él ha marcado la diferencia para nosotros. Algo que me emociona, algo que puedo mirar en la vida de Jesús, es que Él nos dio el ejemplo de servir. Él nos dio el ejemplo de poder servir a los demás. Jesús no buscaba su propio beneficio. Jesús no buscaba el satisfacer sus propias necesidades. Jesús no buscaba simplemente hacer lo que Él quería hacer. Muchas veces Él dijo, yo he venido aquí para cumplir la voluntad de mi Padre. No he venido para hacer mi voluntad. Y Jesús sabía que ese interés de cumplir la voluntad del Padre incluía a la humanidad. Te incluía a ti, me incluía a mí, nos incluía a todos. Jesús no buscaba su propio beneficio ni su propio interés. Y cuando yo miro el arte de servir, cuando yo miro y puedo entender y puedo saborear que al servir yo sirvo a los demás y no excluyo a nadie, es ahí donde yo puedo encontrar el propósito de Dios, lo que Dios me ha llamado a hacer. Muchas veces nos preguntamos, ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Será este lugar donde estoy la voluntad de Dios? Para tomar una decisión, ¿cuántos de nosotros oramos cuando vamos a tomar una decisión? ¿Cuántos de nosotros oramos cuando vamos a dar el siguiente paso? Porque nos da miedo, nos da duda, nos entra duda de saber, ¿y qué tal si no es la voluntad de Dios? ¿Y qué tal si esto que voy a tomar, esta decisión que voy a tomar, no es lo que Dios quiere para mi vida? En cada decisión vamos a tomar riesgos. Pero algo que he encontrado a través de la palabra de Dios, a través del ejemplo de Jesús, es que cuando hay una decisión que tenga que ver con servir a los demás, con servir a las personas, siempre va a ser la voluntad de Dios. Siempre Dios va a respaldar esa decisión. ¿Por qué? Porque Él cumplió ese propósito, el servir a los demás. Cuando mi servicio incluye el servir a los demás, estoy cumpliendo la voluntad de Dios para nuestra vida. El arte de servir es hermoso.
cuando se vive dentro de los planes de Dios, cuando se vive dentro del corazón de Dios, cuando podemos encontrar el deleite en el corazón de Dios. Por naturaleza por el ser humano, nosotros por naturaleza somos egoístas, desde pequeños, ¿verdad? Usted escucha a los niños que dicen la primera frase que se aprenden es mío. ¿Ah? ¿Cuántos de sus hijos fue lo primero? Mío, esto es mío. Y pelean, y a veces hay un juguete. Y todos los niños quieren jugar con ese juguete. Hay miles de juguetes afuera, no, todos quieren el mismo juguete y se pelean por el mismo juguete. Porque desde pequeños eso está en nuestra naturaleza como seres humanos. Es el egoísmo, el lo mío primero, lo que yo quiera primero, mi satisfacción primero. No importa el resto, mientras yo esté bien, no importa que el mundo se caiga a pedazos. Y a veces esa es nuestra mentalidad, o al menos esa es la mentalidad del ser humano que no quiere cumplir la voluntad de Dios, que no quiere estar bajo el propósito de Dios. Por eso que muchos viven en esa insatisfacción. A veces vemos gente que tiene éxito. A veces vemos personas que tienen dinero, artistas famosos, ¿verdad? Gente de la fama. Y no es que la fama sea mala, no que el dinero sea malo. Pero muchas veces escuchamos y decimos que tal artista se ha suicidado, se ha quitado la vida. O tal persona famosa vive en depresión y usted dice, ¿en depresión? Y volteamos a ver nuestra situación, mira, no tengo ni para la renta para el siguiente mes y está en depresión que tiene toda la plata del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a vivir una vida en donde nos encajonamos en lo mío primero y no vivimos una vida de servicio. No vivimos una vida de propósito y nosotros fuimos creados para servir. Tú fuiste creado para servir. Tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un propósito de Dios en la tierra que ha sido creado para servir a los demás. Cuando yo sirvo a los demás, puedo descubrir el deleite de Dios en mi vida. Ahora te voy a vender así como en los comerciales. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Quiere usted encontrar la verdadera felicidad? Este es el día. Se lo voy a anunciar, le voy a dar el secreto para que encuentre la felicidad. Sirva a los demás. Entregue su vida al Señor para servir a los demás. Mira lo que nos dice Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y este salmo es un principio de deleite. ¿Quieres ser feliz? Encuentra ese deleite en el Señor. Deleítate en el Señor y tú vas a ver que pronto el Espíritu Santo va a empezar a poner en ti esos deseos, el corazón de Dios en tu corazón y vas a poder encontrar el propósito por el cual estás en ese lugar, el propósito por el cual estás en esta tierra. El principio de este pasaje me hace descubrir los deseos que Dios ha puesto en mí, en ti. Muchas veces decimos, bueno, quiero que Dios cumpla mis deseos, ¿verdad? Cuando primero pedimos la segunda parte, que Dios cumpla mis deseos, es ahí cuando nos frustramos, porque Dios no cumple deseos simplemente por cumplir. Es cuando nos deleitamos en Él, podemos encontrar en su corazón el deseo, el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Y una de las características de la voluntad de Dios para mí siempre incluye servir a los demás. Siempre Dios nos pide servir a los demás. Si Jesús lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer individualmente y como iglesia. Dar nuestra vida por los demás, dar nuestro servicio hacia los demás, hacia las personas. Siempre va a incluir a los demás. Ahora, cuando hablamos del deseo en nuestro corazón, me gustaría que te hagas esta pregunta. Y tal vez cuando estés en tu casa puedas escribir. ¿Cuáles son los deseos que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que más deseas en este momento? ¿Qué es lo que más anhela tu corazón en este momento? Que puedes escribirlo y poder preguntarte y decir, ¿este deseo incluye el bendecir, el servir, el ayudar, el edificar a los demás?
Señor, hazme rico. ¿Para qué? Señor, abre esta puerta, esta oportunidad. ¿Para qué? Esa oportunidad te va a ayudar a bendecir a los demás. Y ahora quiero que te hagas otro cuestionamiento, otra pregunta. Ahora, con lo que tienes, ahora en donde estás, ahora quien tú eres en este preciso momento, ¿estás sirviendo a los demás? ¿Están sirviendo tu vida? ¿Están sirviendo tus manos a los demás? La iglesia ha sido llamada a servir. Nosotros hemos sido llamados a servir. Si Jesús se dio a la gente, Jesús se dio a nosotros, entonces como iglesia, como cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo, nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo. Darnos a la gente también para servir, darnos los unos a los otros, para servirnos los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si hoy veniste con la duda de cuál es la voluntad de Dios para mí, esa es la voluntad de Dios para ti. Hoy te vas con la respuesta: servir a las personas, servir a los demás, servir a los que están a tu alrededor, servir a todos los que se te crucen en el camino. Mira lo que nos dice Mateo 20:25. Este es dos caballeros o dos discípulos de Jesús que estaban peleándose un puesto. Ellos sabían que Jesús iba a reinar, entonces ellos se imaginaban que Jesús iba a estar en su trono, ¿verdad? Y ellos decían, pero yo me quiero sentar a la derecha. Y el otro decía, yo me quiero sentar a la izquierda. Pues eran hermanos, ¿ve? Entonces dice, pues vamos y le digamos a Jesús que nos siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces cuando se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, cuando tú estés en tu reino, allá sentado en tu trono, permite que mi hermano y yo nos sentemos a la derecha y a la izquierda. Eso lo dijeron sin que los otros 10 los escucharan, ¿ver? Porque pues los otros 10 no importaban. Lo que importaban eran ellos. Y mira lo que les contestó Jesús. Dice, entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. El versículo 26, ¿no sirve? ¿Está bien? Pero entre ustedes no debe ser así. ¿Pero entre qué? Entre nosotros. No debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que... ¿Quién quiere ser importante acá? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, debe ser... O sea que en el reino de Dios no funciona como en el reino terrenal, en el reino de este mundo. En el reino de este mundo hay posiciones, ¿verdad? Hay gente que tiene poder y que quiere que le sirvan. Y esa gente se llama gente importante. Pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que es el reino al revés, le llamo yo, porque el reino de Jesús siempre es al revés, lo contrario que nosotros pensamos, no es así. Si tú quieres ser el primero, si tú quieres ser agradable delante de los ojos de Dios, dice, primero tenemos que servir a los demás, servir a las personas. Tienes que ser esclavo de las personas. No, pero ya, pastora, ya esclavo, ya es como una palabra muy fuerte. Imagínese usted, esclavo de mi esposa, esclavo de mi esposo. No, tenemos que servir a los demás, darnos a los demás. Y hoy te vas a ir con muchas preguntas contestadas. ¿Por qué muchas veces hay amargura en nuestros corazones? ¿Por qué muchas veces hay frustración en nuestros corazones? ¿Por qué muchas veces vemos que hay personas que no están quizás dentro de la voluntad de Dios o no conocen de Cristo y lo tienen todo y están amargas? ¿Ha visto personas que parece que se toman un limón? Siempre están así agrias. Yo siempre le digo a los jóvenes, sonríen. Ayer que estábamos acá, les decía por el walkie-talkie, tenía un walkie-talkie, sonrían siempre. Ay, que es que hay un poco de calor, sonría, no importa que se le vaya el sudor, usted sonría. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos o llega la amargura a nuestra vida. Y déjame contarte que el servir, cuando nos encontramos en esa etapa de nuestra vida, debemos de preguntarnos, ¿estoy sirviendo a los demás o estoy solamente sirviéndome a mí mismo?
¿Estoy sirviendo a los demás? ¿Estoy mirando por el bienestar, el beneficio de los demás o simplemente estoy mirando por mi propio beneficio? Pues David, el rey que Dios había elegido, un momento se encontró que mucha gente o muchos hombres lo habían acompañado. Él todavía no era el rey oficialmente de Israel, pero ya Dios lo había ungido como rey. Entonces, cuando él estaba con estos hombres que se le habían unido, ¿verdad? Él se encontraba en una ciudad llamada Maón. Y de repente vio que sus hombres tenían hambre. Y entonces David muy amablemente mandó a pedirle de comer a un hombre de ahí, de esa ciudad. Y déjame te cuento la característica de ese hombre. Esto lo vas a encontrar en 1 de Samuel 25. Si quieres leer la historia, después lo puedes leer. Dice, en Maón vivía un hombre de la familia de Caleb. Se llamaba Nabal. Sí, medio bonito el nombre, pero no se lo ponga a sus hijos. Ahorita a ver por qué. Dice, y era muy rico, pues tenía propiedades en Carmel y era dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Wow, tenía un montón de ovejas y cabras. Pero también era muy grosero y maleducado. Y luego el versículo 3. En cambio, su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer muy inteligente y hermosa. Pero me llama la atención, si me puedes regresar al siguiente versículo, de que la Biblia habla de Nabal con estas características. Dice, era muy grosero y maleducado. Era un hombre amargado. ¿Ha conocido usted un hombre amargado, una mujer amargada? ¿Ha conocido a gente que se levanta enojada, se acuesta enojada, se siente enojada y todo reclama? Ay, ¿verdad? A veces nos pasa. A veces nos pasa a nosotros. Pues Nabal, el nombre Nabal significa necio. Por eso le digo, no agarre este nombre para ponérselo. Póngaselo al perro, pero no se lo ponga a nadie. o cuando tenga una pelea matrimonial, no le insulten, nada más díganle, Nabal. Significa necio. Dice que Nabal, cuando recibió la petición de David, cuando David le dijo, mira, yo te pido que si me puedes mandar algunos panes para mis hombres que tienen hambre, yo te cuidé, mis hombres cuidaron tus hombres también que trabajaban aquí, y yo te los cuidé, te los protegimos, mándanos algo. Dice que Nabal le dijo que no. Y mira cuál fue la respuesta. En 1 de Samuel, el siguiente versículo, en 1 de Samuel 25, dice que Nabal le dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué yo le voy a dar la comida que preparé para mis trabajadores a gente que no sé ni dónde viene? ¿Quién es ese David? No lo conozco. ¿Y por qué yo le tengo que dar algo? No le dio nada a David. No le dio nada. Cuando yo miro la actitud de Nabal y lo que la Biblia me describe antes, por qué él era así, y luego leo la acción que él tomó ante una petición, me doy cuenta por qué su corazón estaba amargado. Porque él aprendió a no servir a los demás, a no darse por los demás. Él se servía a él mismo y a lo que a él le convenía, pero él no servía a los demás. Y cuando nosotros empezamos a excluir personas de nuestro servicio, cuando nosotros decimos, está bien, yo voy a servir, pero yo sirvo a fulanito, a menganito, a la gente de mi cultura, a la gente que hablan como yo, a la gente que piensa como yo, a la gente que actúa como yo. Cuando nosotros empezamos a excluir a la gente, entonces viene la amargura a nuestro corazón, porque siempre va a llegar alguien que quizás tú no apruebes, que va a necesitar de tu ayuda. Y vamos a negar esa ayuda, y vamos a negar ese servicio. Cuando nosotros no servimos a los demás, cuando nosotros excluimos a personas de nuestro servicio, entonces nuestro corazón comienza a ser necio y amargado. Una persona que no está dispuesta a darse por todo siempre estará insatisfecha. Y hay momentos en nuestra vida que nos pasa. Yo lo he pasado. Hay etapas en nuestra vida que nos pasa.
que siempre vamos a estar insatisfechos con aquello que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no somos felices. Porque solamente nos importa el bienestar de nosotros, solamente nos interesa que nosotros estemos bien y no importa a los demás. Entonces empezamos a vivir esa vida sin propósito. Cuando una iglesia está ocupada sirviendo a todos, cuando una iglesia se da en servicio, es una iglesia que aprende a caminar en el propósito de Dios. No hay tiempo para el chisme, no hay tiempo para la crítica, no hay tiempo para la murmuración, no hay tiempo para que me dijo, no me dijo, no, para eso no hay tiempo. ¿Por qué? Porque estamos enfocados, porque estamos sirviendo. Ayer estábamos sirviendo, no hubo tiempo para nada. Estábamos enfocados en la comunidad, estamos enfocados en dar lo que el Espíritu Santo nos ha dado, que ha sido de su gracia. Hemos trabajado ya más de 18 años, de hecho hoy estamos cumpliendo 18 años de matrimonio. Gloria a Dios por eso. Y también 18 años de ministerio, porque justamente nos casamos y al otro día viajamos para Norte Carolina para venir, gracias Paola, para venir a servir en el ministerio. Y en las etapas de nuestro ministerio siempre nos hemos dado cuenta de esto, al menos siempre hemos observado. Cuando la iglesia deja de servir a la comunidad, deja de servirse los unos a los otros, deja de amarse en servicio y deja de cumplir ese propósito por el cual hemos sido llamados, siempre se da lugar para el chisme, para el descontento, para la murmuración, para la quejadanza. ¿Cuánta queja? Empezamos, ¿por qué? Porque hay tiempo de ocio. Hay tiempo de ocio, hay tiempo para poder mirar lo que los demás hacen y lo que yo hago y lo que los demás no hacen. Pero cuando una iglesia está enfocada en servir a la gente, en servir a los demás, cerramos esa puerta. Cerramos esa puerta y ya no permitimos que el enemigo entre acá a hacer de las suyas. Tenemos que aprender a servir, a abrir las puertas para servir a todos. En tu servicio, incluye a todos. Cuando hablas de los demás, incluye a todos. No importa que no hable tu idioma, no importa que no se vista como tú te vistes, no importa que no piense como tú pienses, no importa que es de otra iglesia, no importa que no tenga tus mismas creencias, no importa, sirve. Todas las personas que Dios ponga en tu camino, date por ellas, sirve a las personas. También cuando servimos, puede que haya algunos tropiezos en nuestro camino, o puede de que muchas veces se descubra la verdadera motivación por la cual servimos. Cuando servimos, tenemos que hacerlo con el corazón correcto, con la motivación correcta, porque si hay una motivación incorrecta, nos vamos a frustrar en el servicio. Muchas veces al servir, lo vemos como un trabajo, como que, lo tengo que hacer otra vez. Como que, qué cansancio. No, yo no tengo tiempo para eso, es darle mi tiempo. Y empezamos a servir con nuestras propias fuerzas. Empezamos a servir con nuestra propia capacidad. Cuando el servir debemos de hacerlo en deleitarnos en el Señor. Con las fuerzas de Cristo, con la ayuda de Cristo, con el amor de Cristo. Cuando servimos con nuestras fuerzas nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque va a salir la verdadera motivación por la cual estamos sirviendo. Y hay un personaje en la Biblia que se olvidó de este principio, que le encantaba servir, pero que se olvidó del verdadero propósito de servir, que no le puso corazón a su servicio. Y este personaje está en Lucas 10, 38 al 42 y dice: en su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, que es nuestro personaje estrella, en cambio estaba ocupada en preparar la comida y los quehaceres de la casa, y se escuchaban las ollas por allá y caía por allá todo. Y dice que por eso
por esa ocupación que ella tenía, por estar ahí atendiendo todo, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? ¿Cuántos han llegado a ese lugar? ¿Verdad? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Fue descubierta la verdadera motivación. Ella era una mujer de servicio. ¿Estaba haciendo algo malo? No, estaba sirviendo a la gente, estaba cocinando. A mí me encanta cocinar, me gusta cocinar. Me encanta también muchas veces servir en otras áreas en mi vida, con mi tiempo, con lo que yo puedo hacer. Pero muchas veces he llegado a sentirme como Marta, a decir: ay, Señor, yo todo lo hago, yo todo. ¿Verdad? Sí. Sí, muchas veces llegamos así. A veces me comprometo o comprometo mi tiempo. Comprometo mi servicio, mi tiempo a los demás, y de repente cuando voy a hacerlo estoy quejándome, porque yo me comprometí, porque yo hablé y me quejo. Y a veces siento el Espíritu Santo que me dice: ¿y para qué se compromete si va a andar quejándose? Porque Él habla así medio conmigo, ¿verdad? A veces esa Marta sale de nosotros y ahí es donde sale la verdadera motivación. Y es bueno que salga esa Marta. ¿Por qué? Porque tiene que salir la verdadera motivación, porque Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Marta había perdido el propósito de servir. No estaba haciendo nada malo, pero ella no se había dado cuenta que el propósito de servir era servir a los demás. Era preparar su casa, preparar el ambiente para que Jesús pudiera llegar al corazón de las personas, para que Jesús pudiera hablar. Por eso es que le dice: María ha escogido la mejor parte, porque María se ha dado cuenta que el servir, que el estar acá, posiblemente iba a llamar también a otras personas al estar a los pies de Jesús. Tú no estabas haciendo nada malo, Marta, pero había perdido el enfoque, había perdido y se había descubierto la verdadera motivación. Y muchas veces nosotros perdemos esa motivación que primero nos llevó para poder servir. Nosotros no servimos para que se nos agradezca. Muchas veces queremos, ¿verdad? Es lindo sentirse agradecido. A mí me encanta poder agradecer a las personas, pero hay veces que no se nos agradece. ¿Cuántos han servido sin ser agradecidos? ¿Verdad? A veces que damos la mano y nos dan el pie. A veces que dice que, ¿cuál es el dicho ese de que damos la mano o que muerden? ¿Cómo es? Que la misma mano que te da de comer, no muerdas la mano que te da de comer. Eso. ¿Cuántos nos han mordido la mano? ¿Verdad? Sí. ¿Y eso desilusiona? Sí, desilusiona. Pero cuando nosotros realmente servimos a Dios y podemos servir a los demás, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender eso, que la satisfacción de servir viene en eso, en servir a los demás, en ver a la gente feliz, en ver a los demás feliz, en ver a los demás, en haber sido ese propósito que Dios usó para poder llegar a las demás personas. Muchas veces llegamos ahí en esa insatisfacción. Yo todo lo hago, yo hago más que los demás. Muchas veces servimos para recibir aplausos, para recibir una posición, para recibir un título. A veces en nuestros trabajos simplemente queremos que nos vea el jefe para que nos aumente o para que nos ponga ahí en algún lugar, ¿verdad? Y llegan esos momentos en que sí, se abren oportunidades, pero nunca lo hagas con esa motivación. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dar contra la pared, y te lo dice alguien experta en ese tema. Te vas a dar contra la pared. Sirve porque amas a Dios. Sirve porque quieres servir a los demás. Sirve porque es donde quieres hacer todo lo que tú hagas, lo quieres hacer como si lo hicieras para Dios. Sirve con ese corazón y tú vas a ver que todo va a cambiar. Pero he aquí cuando descubrimos verdaderamente
el propósito de servir, cuando realmente vemos ese arte tan hermoso y descubrimos a través del servir esa pintura, ese paisaje tan hermoso, eso trae satisfacción a nuestra vida. Cuando realmente descubrimos el por qué estoy aquí, por qué Dios quiere que sirva yo a los demás. El servir a los demás le da propósito a nuestra vida. Trae propósito a nuestra vida. No solamente venimos a este mundo para gastar oxígeno. A veces hay personas que están aquí para gastar oxígeno simplemente. Que uno dice, wow, si esta persona no estuviera aquí, tuviéramos oxígeno para más nosotros, ¿verdad? Pero cuando estamos aquí realmente con ese propósito y vivimos en ese propósito, es hermoso porque empiezas a descubrir aquello maravilloso que Dios tiene para ti. Porque empiezas a vivir la vida con esa expectativa de decir, wow, esta mañana, ¿qué Dios tendrá para mí? Esta mañana, ¿quién voy a servir? Esta mañana, ¿cómo Dios va a usar mis manos? ¿Cómo Dios va a usar mis palabras? ¿Cómo Dios va a usar mis pensamientos para servir a la gente, para servir a mi comunidad? Empezamos a trabajar en un trabajo que ya no lo llamamos secular. Lo llamamos el campo donde yo estoy, que Dios me está usando aquí para poder servir a los demás. Cuando vemos más allá de simplemente, ay, voy a ir a trabajar otra vez en esa fábrica con todos esos, ay, que ya me tienen cansado. En la oficina con toda esa gente que, ver la cara de mi jefa, de mi jefe, ¿verdad? Cuando tú te levantas con esa actitud, vas a tener un mal día, créeme. Todos los semáforos te van a salir en rojo. La persona que está aprendiendo a manejar te va a tocar enfrente, que tú vas con ganas de bajarte y decir, yo tranquila, yo le llevo el auto, ¿verdad? Sí, cuando nos levantamos con esa actitud, cuando no vemos el verdadero propósito de Dios para nosotros, siempre vamos a ver las cosas de esa manera. Pero cuando tú entiendes el propósito, Dios no te necesita cambiar de lugar de trabajo para ser feliz. Empiezas a ser feliz y empiezas a vivir el propósito de Dios en el lugar donde estás. Empiezas a levantarte con esa actitud de decir, voy a esa fábrica, a esa oficina, porque Dios me tiene en ese terreno. Porque estoy cumpliendo el propósito de Dios. Voy a ese lugar, a esa escuela, a ese salón de clases, ahora que vas a empezar las clases, porque Dios me necesita ahí y voy a hacer el cambio en ese lugar. Voy a cambiar el ambiente, no por mí, sino porque Dios me va a usar. Y voy a servir a mis compañeros de trabajo, voy a servir a mis compañeros de la oficina, voy a servir a mis compañeros de la escuela. Y ya miras diferente el panorama. Yo venía pensando y decía, qué maravilloso que pudiéramos levantarnos y decir, wow, o sea, aparte de que estoy cumpliendo el plan de Dios para mí, aparte de que estoy cumpliendo el propósito de Dios para mí, aparte de que estoy sirviendo a la gente que está ahí conmigo, me pagan por hacerlo. Qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no soy una persona que su vida o que su hora vale 15 o vale $20 la hora. Porque créeme, déjame decirte que humildemente no me considero que mi vida valga 10 o 15 o $20 o mi tiempo, que es mi vida prácticamente, valga 15, $20 la hora, ni siquiera 1 millón. Si hubiera sido así, Jesús no hubiera venido a dar su vida por mí. Yo valgo más, tú vales más. Tú vales más que un signo de pesos. Tú vales más que cosas materiales. Por eso el mismo creador del universo, el Hijo de Dios, vino a entregar su vida por ti, porque tú fuiste creado para más. Para más. No simplemente para ir a una fábrica a levantarte todos los días y a trabajar, sino que es mayor el propósito que Dios tiene para ti. Es mayor el llamado. Yo no poncho para ir a trabajar. ¿A cuántos llegamos de poncho? Usted poncha porque Dios lo tiene ahí con un propósito. Usted es un instrumento de Dios. Esas manos que usted tiene, todo lo que usted hace, fueron creadas con propósito. Y usted está ahí para marcar la diferencia, para bendecir, para edificar. Todo lo que usted hace es para eso. Para mostrar la gloria de Dios. Usted está en ese trabajo para mostrar la gloria de Dios.
No para ver cuánta capacidad o cuán competente usted es, aunque tiene que hacer las cosas bien, porque todo lo que haga lo hace como para el Señor. Usted prepara esas hamburguesas como si fueran para el Señor, como muchas veces mi esposo lo menciona. Usted barre su lugar de trabajo como si estuviera barriendo la fábrica de Dios. Usted no trabaja solamente para su jefe, usted tiene un jefe mayor que es Dios y usted trabaja para Él. Y ya Dios, a través de su jefe, le da una pequeña recompensa para que podamos seguir sobreviviendo y para que podamos seguir sirviendo en su reino. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿No es maravilloso el Señor? Cuando entendemos eso, cuando tú mañana lunes, que dicen que ni los gallos cantan, te levantes de tu cama y te levantes con esa actitud y la alarma suene y tú quieras seguir durmiendo y tú dices, no, ¿cómo voy a seguir durmiendo? Si Dios me necesita, ¿cómo voy a seguir durmiendo? ¿Cómo voy a llamar que me siento enfermo? No, Dios me necesita, yo allí voy a estar a las 8, 7, 6 de la mañana, clocando, aquí estoy, Señor, en esta fábrica, en esta oficina, aquí estoy con esta gente porque tú me vas a usar, Señor, porque hoy voy a mostrar tu gloria. Qué diferente. No va a haber lunes, martes, miércoles, no va a estar ansioso esperando el viernes. Ay, ya casi es viernes. Va a vivir cada día con propósito. Vamos a vivir cada día con propósito. Mira, déjame ya para terminar, déjame contarte de personajes en la Biblia que entendieron esto. De personas normales, comunes, como tú y como yo, que se encontraban en una situación muy difícil, porque no tenían la vida fácil. Y mira cómo hicieron y cómo marcaron la diferencia al darse a los demás, al servir a los demás. Te cuento la historia de una joven huérfana que llegó a ser reina del imperio más popular o del imperio más grande de su época. Esther, cuando llegó a la posición de reina y se enteró de que iban a masacrar a su pueblo, arriesgó su vida. Y en Esther capítulo 4 cuenta la historia, que ella dijo, yo me voy a enfrentar al rey y si muero, que muera. Y si perezco, que perezca. Y arriesgando su vida, salvó a todo un pueblo, a toda una nación. El pueblo judío pudo salvarse. Una joven huérfana que llegó a un palacio y se convirtió en reina. Te puedo contar también de un joven que fue vendido por sus hermanos. No lo querían los hermanos y lo vendieron así, como para novela, así fue. Y llegó como esclavo a Egipto. Y llegó a ser el segundo más importante de ese reino después del faraón. Y cuando José encontró a sus hermanos, no les reclamó, no les dijo nada. José les dijo, Dios ha usado todo lo que ustedes han hecho para mal. Dios lo ha usado para bien. Y José pudo en ese momento, cuando se encontraban en la mayor hambruna, pudo saciar el hambre de toda su familia por la posición donde él estaba. Dios tenía un propósito. Ponte de pie. Y déjame seguir contándote. Un hombre asesino mató a este hombre mató a un egipcio. Era tartamudo también. Mató a un egipcio, salió corriendo, era el más buscado de Egipto. Y en el desierto, cuidando las ovejas del suegro, se encontró con una zarza ardiendo y escuchó la voz de Dios que lo llamaba para una misión importante. Y este hombre aceptó esa misión y dijo, aquí estoy. Claro, después de haber peleado con Dios, ¿verdad? Pero al final aceptó. Y dijo, úsame, aquí estoy. Y fue usado por Dios en ese servicio, en dar su vida y en dar todo lo que él era hacia el pueblo, hacia la gente. Y Dios lo usó como servidor para poder sacar a un pueblo de la esclavitud. Y este fue el pueblo de Egipto y el que se estoy hablando es Moisés. Pero si nos vamos más adelante, podemos encontrar una mujer decepcionada de la vida. Una mujer que buscaba su propósito en relaciones, buscaba su propósito en un esposo y luego en otro y luego en otro. Y no encontró ese propósito. Pero se encontró con Jesús
y le dijo, aquí estoy, úsame, Señor, yo te voy a servir y voy a servir a los demás también. Esa fue una misionera que fue corriendo a hablar a un pueblo, el pueblo de Samaria, que no quería aceptar a Jesús, fue corriendo a hablarles acerca de Jesús. Y fue la mujer samaritana quien abrió ese camino usada por Dios para poder entrar a esa misión de Samaria y poder muchos conocer acerca del Mesías. Un hombre asesino mataba a la gente por lo que él creía. No le importaba quién era. Mataba a cristianos, gente que creía en Jesús. Pero cuando se encontró con Jesús y cuando le dijo, Señor, heme aquí estoy, yo te voy a servir a ti, voy a servir a los demás y voy a dar mi vida al servicio de los demás. Nos encontramos con un apóstol que transformó el evangelio y que hasta ahora podemos leer sus cartas, que son más de la mitad del Nuevo Testamento, y ese es Pablo. ¿Quién no conoce a Pablo? ¿Quién no cita a Pablo? ¿Quién no ve la vida de Pablo? Ahora cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia. ¿Qué quiere que se cuente de ti? ¿Qué quieres que se diga de ti? ¿Un joven en una escuela? ¿Una chica en una escuela que quizás no tenía lo suficiente, los ahorros económicos, pero que Dios abrió oportunidad, abrió puertas y está en ese lugar? Tal vez nadie la conocía en su lugar, tal vez no era conocida. Un hombre que tenía muchos problemas quizás en casa, vivía una vida humilde, no tenía mucho que dar, pero llegaba a una fábrica todos los días y hacía la diferencia. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que Jesús narre de ti? Cierra tus ojos y medita en esto, iglesia. Tal vez Jesús pueda decir una iglesia allá en Winston-Salem, una iglesia que no tenía mucho, era concurrida por personas que tenían un trabajo normal, que ganaban lo normal de todo, no era gente rica, millonaria, pero que marcó la diferencia en la comunidad, que aprendió a dar, que aprendió a amar, que aprendió a servir a los demás, que no excluyó a nadie, que abrió sus puertas, sus brazos, sus manos y dijo, Señor, heme aquí, nosotros queremos servirte, nosotros queremos ser tus manos, Señor. Permite que el Espíritu Santo escriba una historia de impacto, de servicio a los demás. Permite que el Espíritu Santo hoy día confronte tu corazón, confronte tu vida, confronte tu historia y que cambie el rumbo de tu historia. Si te has sentido hasta el día de hoy sin propósito, que simplemente te levantas a las 8, 7 de la mañana, 8 horas, 9 horas, 10 horas en el trabajo y te sientes que no hay propósito, permite que el Espíritu Santo cambie hoy día ese rumbo. Dile, Espíritu Santo, cambia mis pensamientos, cambia mis pensamientos, cambia mis pensamientos, ayúdame a ver más allá. Ayúdame, Señor, a servir a los demás. Ayúdame, Señor, a encontrar en ti el propósito de servir a los demás, a deleitarme en eso. Espíritu Santo, que tu voluntad sea hecha en mi vida. Señor, que mañana cuando me encuentre con las personas que me encuentre, mis labios hablen tus palabras. Mis brazos, Señor, sean abrazando, Señor, a tus hijos, a tu gente, a tu pueblo, a nuestra comunidad. Oh, Espíritu Santo, permítenos en esta hora como iglesia, Señor, ser tus servidores. En esta hora, Señor, permítenos como iglesia poder servir a la comunidad, a los demás, a todos. Que seamos, Señor, hombres
hombres y mujeres, jóvenes y niños, marcando la diferencia en el lugar donde estamos. Que no miremos solamente un paycheck, un cheque cada semana, sino que miremos algo más grande, Señor. Ese propósito cumplido en nuestra vida, en la vida de cada uno. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo. Abre nuestros ojos espirituales y que podamos ver, Señor, tus planes, tus propósitos, Padre, que sobrepasan todo entendimiento. Oh Señor, heme aquí. Si tú hoy día te comprometes a ser el servidor de Cristo en esta tierra, levanta tus manos y dile: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a las naciones, envíame, Señor, a la fábrica donde estoy, envíame, Señor, al lugar donde estoy, envíame, Señor, a ese lugar de trabajo donde miro todos los días a personas necesitadas. Heme aquí, Señor, soy tu servidor. Yo sé que no va a ser fácil. Yo sé, Señor, que no va a ser fácil. Yo sé, Señor, que muchas veces vas a tener que descubrir deseos egoístas en mi vida y los voy a tener que hacer a un lado. Pero si estoy en tus manos y si me deleito en ti, Señor, yo sé que habré cumplido el propósito por el cual estoy acá. Quiero servir a todos, no quiero excluir a nadie. Quiero servir a todos, Señor. Quiero servir a todos, aun aquella persona que quizás no me cae bien en mi escuela, no me cae bien en mi trabajo, no me cae bien en la oficina. Quiero servirlo también, Señor, servir a todos. Nosotros como comunidad nos comprometemos como iglesia a servir a todos, no solamente a aquellos que nos gustan, aquellos que piensan o que hablan nuestro propio idioma. Queremos servir a todos, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, nos rendimos a ti. Somos tus servidores fieles, Señor. Úsanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor está escribiendo historias. El Señor va a escribir historias y está escribiendo historias en tu corazón, en tu vida. Créelo y sal de este lugar desafiado, desafiada a poder cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Dale un aplauso fuerte al Señor.